Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, para terminar nuestros estudios acerca del Espíritu Santo de esta semana, ¿qué mejor tema para estudiar que el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés? El título de hoy es El derramamiento del Espíritu en Pentecostés. ¿Pero qué es Pentecostés? Los judíos celebran Pentecostés, que es una fiesta, la fiesta de las cosechas, 50 días después de la Pascua, que es el día en que Jesús fue crucificado. Por 40 días, el Jesús resucitado se reunió con sus discípulos y después ascendió al cielo. Pero antes de ascender al cielo, Jesús le pidió a sus discípulos que esperaran en Jerusalén y les promete en Hechos 1:5: dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿por qué Dios hizo que los discípulos esperaran tanto? Perdón, el Dios soberano a menudo prueba nuestra obediencia, haciéndonos esperar. Pero la sola soberanía no es la razón por la cual Dios hizo a la iglesia esperar 10 días más en Jerusalén. Ahora, hay algunas razones por las cuales Dios demora el bautismo por el Espíritu. Número 1, el Cristo ascendido tenía que ser glorificado en el cielo. Una persona que nunca antes se había visto en el cielo ahora estaba gobernando sobre él. El cuerpo de un hombre glorificado, un Dios hombre, estaba ahora sentado en el trono en el centro del cielo para dominar el cielo y la tierra. Antes de ese tiempo, Dios estaba rodeado de ángeles, todos espíritus, de los espíritus de hombres justos, hechos perfectos, del pueblo redimido de Dios esperando el día de la resurrección, y de hombres tales como Enoc, Elías, que no murieron antes de pasar de la tierra al cielo. Pero ahora en medio del trono estaba un hombre que también era Dios Hijo. Y por supuesto, como el eterno Hijo de Dios, Jesús había estado en medio del trono desde toda la eternidad. Pero llegó el momento en que por 33 años su naturaleza divina se unió a una naturaleza humana en el vientre de María, no temporalmente, sino para siempre. Este Dios hombre era un hombre real, con heridas todavía abiertas, pero ahora estaba siendo glorificado, y todo lo que su Padre pudiera ver, pudiera hacer para hacerlo brillar con las bellezas divinas del cielo sería hecho. Así que el Padre le declara al Hijo: siéntate a mi diestra hasta el fin de este siglo, hasta que haya puesto a tus enemigos por estrado de tus pies. Como lo dice el Salmo 2, del verso 1 al 12, o el Salmo 110, verso 1 al 7. Era correcto y conveniente que pasaran 10 días antes de que el Espíritu de Jesús fuera derramado en sus discípulos, porque el Padre quería tiempo para expresar su profundo deleite en el regreso de su Hijo a la gloria. Él quería tiempo para la bendita entronización de Jesús en el corazón del cielo, y para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se gozaran de estar unidos otra vez. Dios no se apresura. 1000 años para Él son como un día. Pero Dios no hizo que la iglesia esperara 1000 años antes de darle a Cristo el derecho de enviar el prometido Espíritu Santo en Pentecostés. Los 3 miembros de la deidad tomaron 10 días para experimentar el gozo de la comunión intertrinitaria. Era un tiempo de gozo que Cristo había anticipado y lo había sostenido en su humillación. En 10 días de deleite, el Padre mostró todo el amor del cielo al Hijo, y Jesús manifestó su amor como el Dios hombre al Padre y al Espíritu Santo. Todo el cielo recibió con regocijo al Hijo de Dios al regresar de la humillación en la tierra, el sufrimiento y la muerte en una cruz. En segundo lugar, el Espíritu sería derramado en Pentecostés. La fiesta de Pentecostés era una festividad judía, era una de las 3 fiestas con la que los fieles eran convocados a ir en peregrinación a Jerusalén. Josefo, un historiador judío que vivió en ese tiempo, dice que la ciudad de Jerusalén
con una población de 150,000 habitantes, con frecuencia se incrementaba a más de 1 millón de personas durante Pentecostés. Los suburbios también estaban repletos de personas, lo mismo que las colinas que rodeaban Jerusalén, donde la gente acampaba. Grandes multitudes de personas venían juntas durante la fiesta de En la ciudad se encontraban muchas más personas que nunca habían escuchado hablar al Señor Jesús. Ahora, es de extrañar entonces que Cristo escogiera este tiempo para enviar al Espíritu Santo. Ustedes harán cosas mayores que las que yo hice, dijo Jesús en Juan 14:12. Les dijo a sus discípulos, en parte queriendo decir que ellos le hablarían a más personas en Pentecostés, en Jerusalén y en todo el mundo de lo que Cristo mismo había hecho. Pero algo más importante era sobre la fiesta de Pentecostés, a la que Jesús se refirió como la fiesta de la semana, 7 semanas después de la Pascua, o la fiesta de la cosecha, que era cuando los creyentes ofrecían a Dios los primeros frutos de la siega. Y en esta celebración de la cosecha, el Espíritu de Dios sería derramado diciendo, en efecto, mira, aquí en un solo día 3,000 personas estarán reunidas en el granero de Dios. Ellos serán los primeros frutos de una gloriosa y nueva cosecha que se recogerá de todo el mundo. Estos primeros frutos son una señal del tiempo cuando toda la tierra será llena de la gloria del Señor. La obra del Espíritu Santo en Pentecostés sería una de muchas cosechas que ocurrirían en los miles de años por venir. En la Biblia las cosechas son siempre días de alegría, y Pentecostés, que venía después de la fiesta de la Pascua, también era un tiempo de celebración. De hecho, Dios le mandó a su pueblo gozarse en este tiempo. Dice en Deuteronomio 16, 10 al 11, entonces celebrarás en honor del Señor tu Dios la fiesta de las semanas, o sea, Pentecostés, y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios. Las personas se daban regalos en esta fiesta. Los niños, los siervos, los esclavos, los huérfanos, las viudas, recibían obsequios. La gente ansiaba que llegara el día de Pentecostés. ¿Qué día alegre en el calendario judío podía ser más apropiado que Pentecostés para el derramamiento del Espíritu de Dios? Dios, que había dado a su Hijo a la humanidad, ahora daba su Espíritu a toda clase de personas, ya fueran ancianos o jóvenes, siervos o siervas, judíos o creyentes gentiles. Este gran regalo fue recibido con gozo santo, porque poseerlo significaba la vida eterna, la salvación de la muerte y la prueba para obtener el cielo mismo, porque es el anticipo de estar con Dios para siempre. Así que el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés. En tercer lugar, el Espíritu de Dios fue derramado en el nuevo Sabbat, el nuevo descanso, no sábado, como algunos dicen. Es que es el sábado el día del Señor. Sabbat se refiere a descanso, no a un día en particular. El Espíritu de Dios fue derramado a las 9 de la mañana del día después del antiguo Sabbat. El antiguo Sabbat que se celebraba el séptimo día de la semana. Era la señal del antiguo pacto, pero el Espíritu descendió a la iglesia el primer día de la semana como señal del nuevo pacto. Esto es el domingo. Lo que los creyentes del Antiguo Testamento habían añorado, ahora había llegado. El día de Pentecostés había llegado. La escritura no se extiende mucho en que el derramamiento del Espíritu fue en el día del Señor, pero creo que es alentador considerar que las iglesias evangélicas no solo celebramos una Pascua semanal para conmemorar la resurrección de nuestro Salvador, sino también para celebrar Pentecostés, que fue el día en que el Espíritu de Dios fue derramado en el pueblo de Dios, que después se convirtió en la comunión del Espíritu. Cuando nos reunimos para la adoración el domingo, el primer día de la semana,
estamos proclamando, por mí mismo no podría lidiar con los siguientes 6 días sin la ayuda del Espíritu Santo para vivir una vida que honre a Cristo. Derrama tu Espíritu sobre mí otra vez, querido Señor. Recordamos que el primer día de la semana Cristo llenó al pueblo de Dios con el Espíritu Santo. De modo que en el primer día de la semana también le pedimos a Él que nos llene para que podamos servir a los demás en el poder del Espíritu Santo. Ahora, punto número 1. Esto es muy interesante. Las venidas del Espíritu Santo y de Cristo. Hay muchos paralelismos, muchas semejanzas entre la primera venida de Dios Hijo y la venida de Dios Espíritu Santo. ¿Lo habías visto de esa manera? ¿Lo habías pensado? Te lo diré otra vez. Hay muchos paralelismos, muchas semejanzas, similitudes entre la primera venida de Dios Hijo, Jesucristo, y la venida de Dios Espíritu Santo. ¿Sabes cuáles son? Número 1, que ambos fueron acompañados por señales milagrosas. Ambos, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, descendieron del cielo y ambos eventos estuvieron acompañados de señales poderosas. Cuando el Hijo nació en Belén, el arcángel apareció en los cielos y les habló a los pastores anunciando el nacimiento del Mesías. En Lucas 2, 9 al 10 nos relata: sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Los cielos estrellados alrededor del establo se llenaron con millones de ángeles. De igual manera, la llegada del Espíritu Santo estuvo acompañada de señales sobrenaturales. Por ejemplo, el sonido de una violenta ráfaga de viento, de lenguas como de fuego repartidas apareciendo sobre las cabezas de los discípulos y la repentina habilidad para hablar en idiomas extranjeros, para poder contar las poderosas obras de Dios a las personas de todo el mundo. En segundo lugar, ambos eventos fueron anticipados. Estas dos venidas no fueron eventos inesperados, repentinos. Los salmistas y los profetas predijeron la venida del Mesías y dijeron que este poderoso heriría la cabeza de Satanás y que él sería herido por nuestros pecados. Los profetas Joel y Ezequiel predijeron el derramamiento del Espíritu Santo. También como mensajeros, como Juan el Bautista, hablaron de la inminente llegada del Hijo de Dios, y Jesús mismo habló de la llegada del Espíritu Santo cuando dijo: dentro de pocos días. Incluso Jesús dedicó 3 capítulos del Evangelio de San Juan para hablar del Espíritu Santo, Juan 14, 15 y 16. En tercer lugar, la elección del momento oportuno para ambos fue perfecta. La Escritura nos explica que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. De igual modo, cuando el día de Pentecostés había llegado, Dios envió a su Espíritu. Señales milagrosas del cielo acompañaron a ambos eventos. Una nueva y vibrante estrella sobre el lugar donde el pequeño niño Jesús vivía con sus padres, y una violenta ráfaga de viento llenó la casa donde el Espíritu fue derramado. En cuarto lugar, ambos vinieron para beneficio de los creyentes. El Hijo de Dios vino a la tierra como el encarnado. Cuando la palabra eterna de Dios se hizo carne, como dice Juan 1, desde todo el capítulo 1 de Juan, sobre todo versículo 4 y 14. De igual modo, el Espíritu de Dios vino a la tierra para encarnarse en el pueblo redimido de Dios. Hizo su morada en el pueblo, así como el Hijo de Dios vivió entre el pueblo. En quinto lugar, su llegada amenazó a los incrédulos. La llegada tanto de Dios Hijo como de Dios Espíritu Santo
causó gran ansiedad y perplejidad en el mundo incrédulo. Cuando Cristo nació en Belén, el rey Herodes y todo Jerusalén se turbaron. De igual modo, cuando el Espíritu Santo vino a Jerusalén, la Escritura nos relata en Hechos 2:6 que se agolparon y quedaron todos pasmados. Cuando Cristo vino al mundo, fue rechazado y despreciado. Así también la llegada del Espíritu Santo fue recibida con incredulidad. Las personas no podían aceptarlo como el tercer miembro de la deidad porque no lo veían ni lo conocían, como Jesús dice en Juan 14:17. En sexto lugar, sus roles fueron muy similares. El Hijo honra al Padre a través de todo lo que hace, pues de igual modo el Espíritu glorifica a Cristo con todo lo que hace. El Padre le dice a las personas acerca de su Hijo, escúchenlo, y el Hijo les pide a los hombres sobre el Espíritu Santo, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en Apocalipsis 2:7. Oigan al Hijo, dice el Padre, oigan al Espíritu, dice el Hijo. Así que existen muchas semejanzas entre la llegada al mundo de Dios Hijo y la de Dios Espíritu. Y ciertamente esto era de esperarse, ya que ambos son personas divinas de la deidad, iguales en poder y gloria. Ahora, punto número 2, lo que el Espíritu hizo en Pentecostés. Veamos más detenidamente la llegada del Espíritu en Pentecostés. ¿Por qué pasó este evento extraordinario? ¿Qué quería Dios lograr al enviar al Espíritu Santo sobre los creyentes en Pentecostés? Hay tres razones principales. Número 1, el Espíritu testificó de la gloriosa exaltación de Cristo. Pentecostés fue un sello del deleite de Dios en su Santo Hijo Jesús. Fue una prueba de la complacencia de Dios en todo lo que Jesús de Nazaret había logrado. Fue una declaración al mundo de que Dios había aceptado la obra consumada de Cristo. La redención había sido completada y ahora había empezado su aplicación cósmica. Era prueba de que Jesucristo había recibido de su Padre la autoridad para conceder el Espíritu Santo a la iglesia. Antes de esto, el nombre de Jesús de Nazaret fue maldito en Jerusalén. Fue despreciado, rechazado por los hombres y crucificado. Judíos y romanos se mantuvieron unidos para condenarlo. Hasta sus discípulos lo abandonaron y huyeron de él. Su familia no entendía quién era él ni lo que estaba diciendo. Dios no envió ángeles para restaurar la reputación de Cristo. No le dijo a Pedro que hablara en voz alta y dijera algo bueno sobre Jesús. Dios mismo vino a la tierra para hacer eso. El Espíritu Santo vino a Jerusalén, donde los líderes religiosos de los judíos habían matado al Hijo de Dios. Ahí llegó al fondo de sus corazones por lo que habían hecho. Los convenció a tal grado que clamaron en agonía, hombres y hermanos, ¿qué haremos? Perdonen. Se estaban enfrentando al Dios cuyo Hijo ellos habían clavado en una cruz. Pero en su infinita misericordia, Dios salvó a 3,000 pecadores con la predicación de Pedro. Así es como Dios vindicó el nombre de su Hijo. Los pecadores cayeron delante de este Hijo, confesándolo como su Salvador y Señor. En Pentecostés, Dios Espíritu dio testimonio de la gloriosa exaltación de nuestro Señor. El Espíritu tomó el lugar de Cristo. En segundo lugar, el Espíritu Santo era el Paracleto que Cristo había prometido enviar a sus discípulos. El Espíritu había venido a la tierra, así como Cristo había dicho. Pero el Espíritu no se quedaría con los discípulos por 3 años para después dejarlos. Él se quedaría con y en ellos para siempre. Cristo había ascendido al cielo, pero Dios había enviado al Espíritu Santo como su sustituto. Dios se había llevado a su Hijo a la gloria y había enviado en su lugar al Espíritu Santo, el único que es igual a él en poder y majestad.
Cuando Jesús, hombre, estaba en la tierra, él estaba confinado a un lugar a la vez. Si él estaba en Betania, no podía estar en Jerusalén. Si estaba en el mar de Galilea, no podía estar en el templo. El Espíritu Santo no tiene tales restricciones y puede estar igualmente en cualquier lado con cada creyente y en el corazón de cada congregación. En una ocasión Jesús declaró en Lucas 12, 49 y 50, he venido a traer fuego a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. El libro de Hechos nos dice cómo el evangelio se extendió por el mundo como un fuego, saltando de un lado a otro. Por medio de su vida, nuestro Señor reunió a un pueblo para él mismo. Los preparó para que cuando el Cristo resucitado les abriera la escritura a los viajeros en el camino a Emaús, sus corazones ardieran en llamas. Todo estaba listo para que cayera fuego del cielo, donde fue avivado por el viento y esparcido por toda la tierra. Jesús anhelaba que ese fuego cayera para que su obra de preparación se cumpliera y completara. En Pentecostés, el Espíritu Santo inflamó y sopló sobre los discípulos para esparcir el Evangelio por toda la tierra. Jesús ya no estaba angustiado porque él ahora estaba enviando su Espíritu en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. En tercer lugar, y te quiero dejar con esto, el Espíritu dio poder a los siervos de Cristo. El Cristo resucitado les ordenó a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos con poder de lo alto, en Lucas 24, 49. El Espíritu Santo hizo esto en Pentecostés. Él bendijo a los discípulos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Ellos recibieron el fruto del Espíritu para vivir como Cristo. Lo recibieron en una medida suficiente para enfrentar cualquier posible dificultad. Ningún problema, sufrimiento, tentación o reto sería demasiado grande para ellos, porque el Espíritu los había transformado y equipado para cada circunstancia. Dios los dotó con toda la gloria y con todo privilegio. En momentos de prueba no podrían culpar al Señor por sus fracasos. No podrían decir que Él había dejado de darles los recursos adecuados, ya que Él les había dado el Espíritu Santo. Fueron llenos de ese Espíritu y bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Una vez Jesús los tranquilizó diciendo, no se preocupen por lo que deban hablar. En otras palabras, no se deberían atormentar con pensamientos inquietantes, si es que eran echados de las sinagogas o si eran citados por los magistrados que amenazaban sus vidas. Jesús les aseguró que el Espíritu los llenaría una y otra vez y así lo hizo. Y esta experiencia era solo verdadera para estos discípulos, cuidadosamente escogidos por Jesús mismo y no para los cristianos comunes y corrientes que luchan como nosotros. Claro que también es para nosotros. Hechos 2:4 nos dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esta bendición perteneció a toda la compañía de creyentes. Y la pregunta, ¿fue este grupo de personas que se reunió en el día de Pentecostés en un lugar en particular simplemente un grupo religioso que pertenecían a la iglesia cristiana? No, eran toda la iglesia cristiana que se había reunido para celebrar Pentecostés y para esperar la venida del Espíritu de Cristo. Este grupo de aproximadamente 120 personas fue la semilla de la que nacería la iglesia cristiana. Cuando nuestro Señor derramó su Espíritu en Pentecostés, cada persona en este grupo recibió el Espíritu de Cristo como consecuencia de Pentecostés. Cada creyente desde ese momento en adelante recibiría el don del Espíritu. Ese es el privilegio de cada cristiano. Si tú aún no has recibido el Espíritu de Cristo, pues no eres un verdadero creyente, como dice Romanos 8:9. El Espíritu vino para dar testimonio de la creación, de la exaltación de Cristo, para tomar el lugar de Cristo y para dar poder a cada uno de sus siervos.
Por eso nunca se te olvide, el derramamiento del Espíritu fue en Pentecostés. Pero te dejo con esta pregunta para la siguiente semana. Lo que pasó en Pentecostés. ¿Qué fue lo que pasó? Uy, los estudios estarán muy hermosos. ¿Y qué es lo que veremos este domingo? Jesús el Señor y amo. Hemos estado estudiando por varios domingos a Jesús como el amo y nosotros como esclavos de él. La palabra Señor es Kyrios, que significa Señor y amo. La palabra esclavo es doulos o dulos, como dicen en inglés, para reconocernos como esclavos, como siervos del Señor. La gran mayoría de las iglesias, de los creyentes, conocen a Jesús como Salvador, pero no como Señor y amo. ¿Por qué la mayoría de cristianos no conoce a Jesús como Señor? ¿Qué significa en realidad la palabra Señor? ¿Por qué la palabra de Dios dice que Jesús es la cabeza de la iglesia? ¿Qué significa ser la cabeza de la iglesia? ¿Habías pensado alguna vez en esos términos? Pues el domingo lo sabrás. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria por tu amor, tu misericordia. Señor, porque tú eres bueno, maravilloso, Señor, porque no hay nadie como tú. Señor, gracias por enseñarnos tu palabra, por enseñarnos el poder de tu Espíritu Santo, por enseñarnos la divinidad de tu Espíritu Santo, por enseñarnos tantas cosas que ignoramos a veces acerca del Espíritu Santo, su personalidad, su deidad, su inspiración, su unción, su convicción, su regeneración que solo Él puede dar, los dones, la santificación, el sello, el avivamiento que solo puede venir a través de Él. ¿Por qué hay tanta ignorancia, Señor, acerca del Espíritu? Cuando tú nos dijiste y le dijiste a sus discípulos que era necesario que tú te fueras para que Él viniera. Ábrenos el entendimiento también este domingo para entender tu palabra. Te damos todo el honor y la gloria, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.